Bienvenidos a nuestra serie de nuestro estudio ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? En esta segunda parte vamos a continuar con el tema ¿cómo puede resultar algo bueno el sufrimiento? Como no podemos evitar todo el sufrimiento, debemos de tener en mente que puede en ocasiones producir buenos resultados. Es más fácil soportar el dolor cuando lo vemos como un desafío que cuando pensamos que es una maldición insoportable. Aunque no son placenteras y no lo deseamos, puede finalmente producir algo bueno para entrar al reino de Dios, según en Lucas capítulo 21 versículo 19 y Hechos capítulo 14 versículo 22. Lucas capítulo 21 versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Claramente la Biblia enseña que la adversidad puede producir buenos resultados, aunque Jesús fue el Hijo de Dios, por lo que padeció y aprendió de la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el eterno Salvador para todos los que le obedecen. En Hebreos capítulo 5 versículo 8 y 9 nos lo dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios nos revela que el sufrimiento tiene un propósito muy noble. Debe ayudarnos a crecer en amor fraternal, según en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando nuestras preocupaciones fluyen hacia otros, el sufrimiento, por indeseable y doloroso que sea, puede ser una experiencia provechosa. Aprendamos la verdad de que ninguna disciplina al presente parece ser la causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apreciable de justicia a los que han sido ejercitados, en Hebreos capítulo 12, versículo 11 nos lo dice. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser la causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que han sido ejercitados. ¿Cómo enfrentar las dificultades? Las creencias de que por la aflicción puede traer grandes beneficios ha desaparecido por completo en el ser humano, que ha sido reemplazado por la idea de que el sufrimiento y la experiencia desagradable son algo injusto y que debemos de evitar a toda costa. En parte tal vez hayamos heredado esta idea de una sociedad que todo lo quiere arreglar al instante y nos enseña que merecemos una píldora para cada dolor y una solución rápida para cada problema. También en esa parte, por la mentalidad de víctimas, la negatividad, al enfrentar la responsabilidad de nuestras acciones o circunstancias que pueden debilitar a la sociedad, que sucumbe ante ella toda sociedad que reconozca que algunas veces la vida no es justa y que definitivamente no es fácil, y responde valerosamente a este reto que fortalecerá. Según la perspectiva actual, el dolor es algo siniestro que debe reconocer como una advertencia de que debemos cambiar algo que no estamos haciendo bien. Si no podemos evitar, tal vez podemos aceptar algún desafío y convertirnos en una persona más fuerte y mejor. De hecho, en ciertas ocasiones lo único que podemos hacer es soportar la dificultad y dejar que ésta refine nuestro carácter, ya que la Biblia nos recuerda que todas las pruebas debemos de enfocarnos en los beneficios que éstas nos pueden traer, mas tenga la paciencia su completa perfección, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte
cosa alguna, según en Santiago capítulo 1, versículo 4. Necesitamos aprender a hacer frente al sufrimiento y si es necesario aceptarlo. Y si no aprendemos esto de nuestras dificultades, puede convertirnos en problemas mayores como resultado de la ansiedad que puede causar decisiones que alteren completamente nuestra vida. Un mensaje de buenas nuevas. La Biblia nos dice que Dios permite el sufrimiento porque tiene un propósito divino y los cristianos deben de saber con respecto al tema de su salvación, que Jesucristo sufrió y murió por ellos. Y Primera de Pedro capítulo 2, 21 nos lo dice. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Jesús soportó la agonía y murió para que Dios pudiera perdonarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna, durante la cual reinaremos con Cristo, según en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sabemos que esto puede ayudarnos a afrontar mejor los problemas que tengamos en la vida. Pablo nos recuerda que si sufrimos también reinaremos con él. En 2 de Timoteo capítulo 12 nos lo dice. Si sufrimos también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Cristo va a regresar a la tierra para gobernar y ponerle fin a toda tristeza y sufrimiento. Esto es para todos los que crean en Él y hagan su voluntad. Fundamentalmente, el Evangelio fue un mensaje de buenas noticias acerca del reino de Dios, según en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, el cual Jesucristo establecerá su regreso. Isaías profetizó acerca de la paz y del gozo que impedirá bajo su reinado, según Isaías capítulo 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Cuando el conocimiento de Dios sea restaurado a la humanidad y quitada toda influencia de Satanás, cesará todo dolor que resultará de seguirla a Él en el lugar de seguir a Dios. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Raramente pensamos en la muerte, bien sea la nuestra o la de alguien, mas cuando muere un ser querido, nos lamentamos y es algo muy natural. Sin embargo, es obvio que nuestro cuerpo no fuera diseñado para vivir para siempre, como se nos dice en Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Dios diseñó nuestro cuerpo para que durara más de unas cuantas décadas. En Salmos capítulo 90, versículo 10, se nos recuerda que los días de nuestra edad son de 70 años y si más robustos son de 80 años. No debe sorprendernos cuando la muerte toca a nuestra puerta. Así nos hizo Dios, como la hierba que aparece y después no existe, y las flores del campo que florecen para marchitarse unos días después. Así también nuestra vida es algo que se deteriora y llega a su fin, según Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sin embargo, esto no significa que hasta ahí llegue todo. El patriarca Job, fiel siervo de Dios, sabía que iba a descansar en la tumba hasta que el tiempo de una futura resurrección. Job capítulo 14, versículo 13.
Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me cubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordarás? Si el hombre muriere, volviere a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga a mi liberación. Entonces llamará y yo te responderé, y tendrás afecto a la hechura de sus manos. Aunque la muerte nos entristece, esto no significa que sea el fin de nuestra esperanza. Dios ha prometido resucitarnos a sus siervos fieles para que reinen con Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54 nos lo dice. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya visto de incorrupción y esto mortal se vista de inmoralidad. Un futuro maravilloso. Dios está llamando ahora para que seamos parte de su iglesia. Nos considera como primicia, los primeros frutos de su cosecha espiritual, según en Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Un futuro maravilloso. Dios está llamando ahora para que seamos parte de su iglesia. Nos considera primicia, los primeros frutos de cosecha espiritual, según en Santiago capítulo 1, versículo 18. Somos escogidos si es que permanecemos fiel para reinar con Cristo. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no me envió, no le trajese y yo le resucitaré para el día postrero. Nos lo dice en Juan capítulo 6, versículo 44. Cuando Jesús habló acerca de resucitar a los suyos en el día postrero, estaba hablando acerca de su retorno a la tierra. Pablo nos da más detalles en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cuando entendemos y aceptamos el plan de salvación de Dios, encontramos mucho consuelo en su verdad. Cuando Jesús venga, aquellos que se hayan arrepentido y lo hayan reconocido a Él como su Salvador y le hayan rendido su vida en sumisa obediencia, tendrán consuelo ya que no sufrirán más. Dios les dará vida eterna en un nuevo cuerpo, en un nuevo espíritu, ya que no conocerán lo que es el sufrimiento. Entonces nos daremos cuenta de algo que solo podríamos entender en parte mientras estábamos en la carne. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según en la carne no pueden agradar a Dios. Aquellos que logren entender el gran propósito y el llamado de Dios, todavía experimentaremos el dolor y el sufrimiento en
eterna vida, pero entenderán el porqué. Mirarán hacia la época en la que Dios les dará vida eterna y les permitirá gobernar con Cristo en su reino. Para eso Pablo nos exhorta: por tanto, alentaos los unos a los otros, en primera de Tesalonicenses 4:18. Lecciones dolorosas. Pablo aclara que los cristianos, al igual que Cristo, deben de sufrir, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo para que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, nos lo dice Filipenses 1:29. Pedro nos recuerda que debemos de esperar. Pedro nos recuerda que debemos esperar sufrir, porque Dios puede valerse del sufrimiento para ayudarnos a purificarnos de algún error. Veamos primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 y 2. Como Jesús explicó a sus seguidores, deben de entender que tendrán sufrimiento, pero Dios algunas veces lo permitirá, porque el dolor nos enseñará a abstenernos del pecado, aún bajo las circunstancias más difíciles. Cuando Dios lo permite, sufrir debidamente en nuestras decisiones erróneas, en realidad está actuando misericordiosamente, porque lo considera de que aunque nosotros que sigamos pecando, cuando sabemos la verdad y no nos arrepentimos, será la muerte eterna. El escritor de Salmos en el capítulo 119 afirmó: antes de que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. En el versículo 67 nos dice que el sufrimiento es un recordatorio de las consecuencias de nuestros pecados, que el sufrimiento puede producir beneficios a largo plazo, que tal vez no podamos discernir mientras estemos afanados en nuestro dolor emocional o físico. Lecciones espirituales del sufrimiento. Podemos trazar un paralelo espiritual con el descubrimiento de que nuestro sufrimiento es el resultado de nuestros propios pecados. En ciertas ocasiones Dios permite que pasemos por tales experiencias y hasta que suframos para hacer que propongamos la atención a lo que estamos haciendo y cambiemos nuestro comportamiento actual y nuestras convicciones. En ocasiones pecamos, pero no sentimos el dolor de inmediato, aunque Dios nos lo haga sentir después, permitiéndonos que en algún problema o en alguna dificultad nos aqueje. Hebreos capítulo 12 versículo 6 nos aclara. Las escrituras nos muestran varios ejemplos de hombres y mujeres cuyas vidas ilustran este principio. Cuando Dios permite las dificultades, nos afecta con el fin de hacernos caer en cuenta de nuestros errores o fallas de nuestro carácter. No está actuando de manera diferente de cómo actúa un padre amoroso. Los padres y las madres que aman a sus hijos dedican tiempo y esfuerzo enseñándoles lecciones para su propio bien. Dios hace lo mismo porque quiere que aprendamos. Algunas veces Dios permite el sufrimiento para que aprendamos a diferenciar entre el bien y el mal, que aprendamos a reconocer cuánto dependemos de Él y de sus instrucciones. Por lo tanto, no debemos sorprendernos el hecho de que la vida, aún para un cristiano, tiene momentos difíciles y de prueba. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12-13 nos lo dice. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. En ciertas circunstancias, tal vez el sufrimiento no sea el resultado de nuestros pecados, sino que Dios desea refinar y fortalecer ciertos aspectos de nuestro carácter, tal como un músculo se afrobia si no lo usamos. Nuestra fe y nuestro carácter se puede afrobiar si no lo ejercemos adecuadamente.
Pedro habla acerca del valor de las pruebas cuando explica en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Aprendamos a depender de Dios. Debemos de entender que aunque Dios permite que tengamos pruebas y dificultades en la vida, no es indiferente cuando esto ocurre. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estas palabras nos enseñan que en alguna ocasión Dios es el único en quien nosotros podemos confiar, porque Él nos da la fuerza para poder soportarla. Ha prometido ayudarnos. Por eso el apóstol Pablo describe que Dios consuela a los humildes en 2 Corintios capítulo 7 versículo 6. Nos promete que no seremos probados más allá de lo que nosotros no podemos resistir, y que juntamente con la prueba nos dará la fuerza para poderla soportar. 1 Corintios 10:13. Por eso es necesario creer en Dios, en sus promesas, y pedirle que cumpla su palabra, especialmente cuando sentimos que estamos a punto de desfallecer. Necesitamos entender que Dios con frecuencia protege a los que le buscan. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene en sus manos. Nos dice esto en Salmos capítulo 37, versículos 23 y 24. Ya que Dios permanece en control, y como siervo de Dios debemos de aprender que al fin de cuentas Él está en control, y que en su misericordia Él desea ayudarnos y librarnos, y puede ayudarnos en cualquiera sea nuestra dificultad. Una vida sin dolor. Entre tanto podamos comprender la sabiduría de la palabra de Santiago. Leemos en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra de Santiago quizás suene irreales a los habitantes del mundo, ya que muchos viven con la ilusión de que seremos capaces de abolir el dolor. Santiago vivió en una sociedad en la cual las personas con frecuencia y regularmente tenían que enfrentarse al sufrimiento. Estaban más acostumbrados a los beneficios del dolor de lo que estamos actualmente nosotros pasando hoy en día. Una vida sin dolor imposible. Necesitamos enfrentar la realidad de que Dios puede enseñarnos lecciones inolvidables por medio de nuestro sufrimiento. Esto no significa que el sufrimiento deba permanecer placentero, aunque reflexionamos acerca del dolor y tratemos de prepararnos. Cuando este llegue, la experiencia es algo que nos despierta bruscamente. El dolor llega a nuestras vidas y se instala como una realidad sobrecogedora, en un enemigo indefenso. Una vida sin dolor, imposible. Necesitamos enfrentar la realidad de que Dios puede enseñarnos lecciones inolvidables por medio de nuestro sufrimiento. Esto no significa que el sufrimiento deba permanecer placentero, aunque reflexionamos acerca del dolor y tratemos de prepararnos cuando éste llegue. La experiencia es algo que nos despierta bruscamente.
El dolor llega a nuestras vidas y se instala como una realidad sobrecogedora en un enemigo indeseado, o al menos algo así parece. Pero el sufrimiento y las pruebas puede ser de mucha ayuda en el sentido espiritual. Al prepararnos para el propósito de Dios, tiene que ser de mucha ayuda en el sentido espiritual. Al prepararnos para el propósito que Dios tiene, que llevarnos a su reino. Algunas veces nuestras reconciliaciones con sufrimiento ocurren mucho después del hecho, después de haber perseverado y entendido la madurez espiritual que pueda producir en nosotros. La liberación final del dolor y de las dificultades provienen de Dios, de oración y de confiar en Él. Poco antes de sufrir, suplicó de la crucifixión. Jesús oró así: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, según Mateo capítulo 26, versículo 39. ¿Cuándo se acabará el sufrimiento? Dios tiene un propósito que va mucho más allá de nuestra vida. En su gran designio considera el sufrimiento como algo necesario, algo que cada persona que tiene que responder a su llamado y tiene que afrontar. Sin embargo, la mayoría de las personas no están respondiendo a este llamado. Por lo tanto, en este presente siglo, Dios está permitiendo que los seres humanos aprendan de estas lecciones fundamentales. Él quiere que la humanidad sepa de su pecado, que produce horribles consecuencias, y que desde el huerto del Edén nosotros hemos acarreado mucho dolor porque hemos rechazado sus instrucciones, aunque hemos sido engañados por la influencia maligna y corrupta de Satanás. Los seres humanos tenemos que aceptar las responsabilidades por las consecuencias de nuestras acciones. La reacción de los hombres ante los mensajeros de Dios. Por ejemplo, después de que Dios liberó al antiguo Israel de la esclavitud de Egipto, hizo un pacto con los israelitas, quienes prometieron guardar sus mandamientos, pero ellos rechazaron ese acuerdo. Después Dios envió a muchos profetas, cuyos mensajeros fueron preservados para nosotros en la Biblia, para advertir y exhortar más a su pueblo. Los mensajeros de Dios fueron menospreciaron su palabra y se burlaron de ella y de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo, y no hubo ya remedio, según en Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose porque tenían misericordia de su pueblo y su habitación. En lugar de hacer caso, ellos perseguían y hasta mataban a los mensajeros de Dios. Por medio de Isaías, Dios habló en repetidas ocasiones, pero ellos rechazaron su ayuda. Como ellos no quisieron responder a Dios, los castigos nacionales fueron a causa de su desobediencia. El imperio sirio conquistó Israel y lo llevó al cautiverio en el siglo VIII antes de Jesucristo. En Segunda de Reyes capítulo 17 versículos 5 al 8 nos dice: Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Cerca de este siglo, el reino de Judá fue conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y llevado al exilio en Segunda de Crónicas 36, 15 al 20. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras.
burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar jóvenes ni doncellas, ancianos ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron Años siervos de él. después, parte de la nación de Judá regresó a su patria, y ahí donde Jesús predicó a los descendientes de Judá, cerca de 5 siglos después de su regreso. Cuando ellos oyeron el mensaje de Jesús, que les exhortaba al arrepentimiento y a la obediencia, ellos reaccionaron de la siguiente manera, que rechazaron tal como lo habían hecho con los profetas anteriores. Dios envió profetas para advertirle a las naciones. En toda la historia leemos solo de un ejemplo de que toda una nación no israelita se arrepintió temporalmente de sus pecados después de recibir las advertencias de Dios. El profeta Jonás les predicó a la antigua ciudad de Nínive: serán destruidas. El rey y su pueblo se arrepintieron de sus pecados y Dios no los destruyó. Más tarde, sin embargo, volvieron a su maldad. Como resultado de ellos, el ejército de sus enemigos los conquistó. La historia nos muestra que aunque Dios ha ofrecido gratuitamente su ayuda y su guía a las naciones, lo han rechazado como lo hizo Adán y Eva. La misma actitud de antes. En la actualidad no somos diferentes. La actualidad todavía rechaza las instrucciones de Dios. La Biblia está disponible en todo el mundo. Sin embargo, son muy pocos los que leen con regularidad la Biblia, y aún son menos los que obedecen. Por lo tanto, el dolor y la angustia continúan entre las naciones como resultado de ello desde el primer siglo hasta ahora. Dios ha llamado a la humanidad a que salga de las tinieblas. El apóstol Pablo habla de personas que siempre están aprendiendo. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En 2 de Timoteo capítulo 3:7 nos dice: engañados por Satanás y cautivos al pecado, la humanidad como un todo ha sido cortado el entendimiento de Dios y no se ha dado cuenta de que es blanco de la ira y el odio del diablo. El hombre culpa a Dios por el sufrimiento y el mal que hay en el mundo, pero no es culpable. La responsabilidad recae directamente sobre nosotros, porque hemos decidido rechazar su guía para guiarnos por el camino. El hombre culpa a Dios por el sufrimiento y el mal que hay en el mundo, pero no es culpa de Dios. La responsabilidad recae directamente sobre nosotros, porque hemos decidido rechazar su guía para seguir en el camino del pecado. Cuando caminamos por el valle de la vida, el rey David escribió en Salmo 23 acerca de caminar en valle de sombra y de muerte. Esto posiblemente era una metáfora de las pruebas de la vida en general, aunque también puede aplicar a la persona. También tiene que afrontar su propia muerte de un ser querido.
Aprender de las pruebas y del sufrimiento, ellos nos pueden ayudar a desarrollar nuevos talentos y habilidades. Jesucristo aprendió de las circunstancias y su experiencia y dificultades. En los libros de los Salmos leemos cómo en muchas ocasiones el rey David le pedía a su Creador que lo librara de sus aflicciones. No debemos desanimarnos por el mal que domina sobre el mundo. Saber que el sufrimiento ocurre por razones válidas nos ayuda a enfrentar. No debemos de desanimarnos por el mal que domina en el mundo. Saber que el sufrimiento ocurre por razones válidas nos ayuda a enfrentar la pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Él es soberano y Él es finalmente quien está al mando. Ha prometido librarnos al mundo del sufrimiento, ahora sino cuando Cristo regrese para establecer su reino. Ahora bien, perseverando en sus caminos y esperar con paciencia a que esto ocurra. En cuanto a usted y su vida, asegúrese haber rendido su vida a Dios, en arrepentirse genuinamente de sus pecados, reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, alejarse del pecado. Y muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué el sufrimiento desde nuestra niñez? A veces no es por causa del pecado, sino que por la causa del pecado de nuestros descendientes. Para eso es necesario renunciar a los pecados generacionales, pero es necesario entregarle su vida al Señor para que Él empiece a hacer la obra. No te preguntes por qué sufres, sino que pregúntate: ¿está tu vida bien delante de Dios? Es momento de que usted y yo reflexionemos. Es tiempo de que nosotros dejemos el pecado, de que el sufrimiento no sea la causa en la cual nosotros reneguemos a Dios porque existimos en esta tierra, sino que el sufrimiento es para bien, para que nosotros rendamos nuestra vida al Señor. ¿Tú quieres entregarle tu vida al Señor? Yo te invito en esta hora a que te postres y le pidas perdón al Señor y repitas esta oración. Señor amado, te doy gracias por este día, Señor, porque sé que soy tu hijo y que el sufrimiento, Señor, es por mi bien, y tú realmente quieres que yo entienda el camino de salvación. Señor, ayúdame en este momento difícil, en este momento de dolor, en este momento de tribulación. Pero sé, Señor, que es temporal, pero yo sé, Señor, que tarde o temprano partiré de esta tierra para estar en tu presencia. Solo, Señor, ayúdame a no renegar, sino, Señor eterno, a dar gracias en todo momento, porque esta ha sido tu voluntad y en la cual tú quieres prepararme para el encuentro contigo. Señor, recibe la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga.